Acabamos de hacer nuevos máximos históricos en el Nasdaq y estamos a punto de hacerlos en el SP500. También tenemos a Bitcoin y Ethereum con una fuerza descomunal. Pero mucho cuidado porque parece pronto para descorchar las botellas de champán. Y aunque a simple vista parece que ya hayamos roto los máximos históricos y que por tanto los mercados puedan tirar hacia arriba sin ninguna complicación, hay resistencias ocultas que podrían frenar ese ascenso. Por otro lado, hoy recordaremos cuál es el problema real que podría inducirnos en algún momento a correcciones fuertes en los mercados. Analizaremos una métrica de Bitcoin que actúa como imán y que podría indicarnos cuál podría ser el siguiente precio para el mismo. Y por supuesto, analizaremos en profundidad el mercado tradicional y el sector cripto. Vamos a ello. Pues sí, compañeros, después de que todo el mundo pronosticara un bear market en el mercado tradicional, ya tenemos al Nasdaq haciendo nuevos máximos históricos y dejando atrás esas oportunidades de compras generacionales que nos dio abril. También dejamos ya atrás el conflicto que parecía que podría tumbar a los mercados en algún momento, pero que, como comentábamos desde este canal, le daban completamente igual. Sin embargo, y como verás posteriormente en el apartado de análisis, hay ciertos factores técnicos que podrían frenar las subidas del Nasdaq, del SP500, pero también de cripto. Y hoy, aparte de felicitar a todos aquellos inversores que poseen inversión en el Nasdaq, quiero que recordemos cuál es el mayor problema de la bolsa, lo tengamos presente y lo sigamos de cerca. Ni datos macroeconómicos, ni conflictos, ni titulares de Donald Trump. Si en algún momento vemos caídas muy fuertes de la bolsa y cambia el ciclo de alcista a bajista, va a ser tan solo por esta razón. Desde los últimos años, los múltiplos como el PER no paran de crecer año tras año. Y eso, por supuesto, se acentúa con las subidas. El PER finalmente lo que tiene en cuenta es el precio por acción, el número de acciones emitidas y cuánto capital real genera esa empresa por el número de acciones. Eso finalmente nos da un número y nos da básicamente un múltiplo. Si viajamos al pasado y nos vamos a puntos donde hemos tenido grandísimas correcciones en la bolsa de valores, como fue la burbuja de las .com o la crisis del 2008, veremos que había algo que tenían en común absolutamente todas las fases. Y eran los múltiplos que realmente eran muy altos. Bien, pues a día de hoy estos múltiplos están equilibrados como prácticamente en los de las crisis anteriores y probablemente en el futuro vamos a seguir viendo cómo se incrementan hasta llegar a niveles ridículos. Cuanto más altos sean estos múltiplos como los que estás viendo ahora mismo en pantalla, más riesgo de poseer acciones de los mercados de bolsa americana vas a tener implícitamente. ¿Esto implica que la bolsa vaya a caer mañana o que no pueda seguir teniendo crecimientos interesantes? Pues en absoluto, porque pienso que estos múltiplos van a seguir creciendo hasta llegar a cierto nivel y desde ahí, por supuesto, colapsar. Después de muchos meses de análisis y de muchos cálculos he llegado a la zona y a los múltiplos desde los que pienso que podríamos ver ese colapso. Házmelo saber en comentarios si te interesaría saber desde qué zonas va a ocurrir esto, qué múltiplos serían exactamente e incluso en qué temporalidad creo que va a ocurrir esto, si va a ser el año que viene, el otro o exactamente cuándo creo que va a ocurrir. De nuevo, si piensas que esto te interesa, házmelo saber en comentarios. Y pasando a titulares de Trump, que ya los echábamos de menos, tenemos el siguiente. El presidente Trump está considerando nombrar al reemplazo del presidente de la Reserva Federal, Powell, tan pronto como este verano, en un intento de socavar. Esto, por supuesto, ha empujado al índice dólar abajo y ha hecho que las bolsas se muevan. La guerra entre Trump y Powell sigue día a día. Trump pide, por supuesto, que se bajen los tipos ya, y Powell parece no ceder. Sin duda alguna, esto cada vez parece mucho más Juego de Tronos que la Reserva Federal. Por otro lado, tenemos una noticia y una propuesta muy interesante que podría permitir pedir préstamos para comprar bienes raíces en Estados Unidos utilizando como colateral la Bitcoin. Esto de nuevo haría que Bitcoin fuera todavía más institucional y todavía más aceptado. Y además, todos aquellos Bitcoins que estuvieran puestos como colateral, por ejemplo, en hipotecas, serían Bitcoins que quedarían parcialmente bloqueados y que por tanto no serían vendidos, reduciendo por supuesto la presión vendedora.
Y hablando de Bitcoin, es el momento de empezar a pensar hacia dónde podríamos ir, y para ello os traigo unas métricas que son muy interesantes. En primera instancia, antes de romper el anterior máximo y pasar de los 70.000 a más de 100.000 dólares, vimos, como estáis viendo en esta imagen, un incremento en los titulares que iban a largo plazo con Bitcoin. Durante estas últimas correcciones y sobre todo durante esta última recuperación, hemos visto cómo esos titulares se han incrementado de una forma muy similar a la que vimos anteriormente y que nos hizo pasar de los 70 a los 100.000 dólares. ¿Y cuál podría ser el catalizador que dispare Bitcoin de forma brusca a nuevos máximos históricos? Pues en primera instancia los cortos, las instituciones, los hedge funds y también el retail tiene una grandísima batería de cortos puesta encima de Bitcoin. Cuanto Bitcoin más sube, más cortos siguen abriendo, pero habrá un momento que esos cortos van a tener que ser liquidados, intercambiándose por compras y empujando al precio de Bitcoin a nuevos máximos históricos. Y esto nos lo indica también la métrica que estás viendo ahora a continuación. Como puedes ver, si Bitcoin sube entre un 7 y un 10% desde el punto actual, se liquidarían más de 10 billones en posiciones en corto. Para que te hagas una idea de la barbaridad que supone esto, en las últimas caídas más recientes que hemos tenido en Bitcoin, se liquidaron tan solo $1 billón. Y esto ya es suficiente razón para que el precio de Bitcoin se desplace del punto actual a precios cercanos a los $115.000. Y antes de ponernos técnico y pasar a los gráficos, que hay cosas que tenemos que revisar profundamente, quería hacer una breve reflexión, pero primero necesito enseñaros esto. Lo que estás viendo es una comparativa de los Estados Unidos con Europa. Una comparativa básicamente de a dónde va el dinero de las personas del país. En rojo tenemos a los Estados Unidos y en verde tenemos a Europa. Como podrás ver en cash y en depósitos, Europa va líder, es decir, la mayoría de los ciudadanos no tienen el dinero invertido en mercados financieros. Si nos vamos a los fondos de inversión, veremos también cómo Estados Unidos es aplastantemente más grande que Europa. Un tema completamente cultural, dos mundos muy separados. Si hay algo que admiro de los Estados Unidos es la cultura de la inversión, de hacer crecer tu dinero día a día y, por supuesto, de aprender a gestionarlos. Mientras en un país esa cultura se vive a pie de calle, en Europa las personas tan solo dejan su dinero que muera poco a poco dentro de una cuenta bancaria. A todos aquellos europeos o de otros países que me estéis escuchando, espero que seáis de los primeros, de los que cuidáis vuestro dinero buscando inversiones que hagan que cada día crezca poco a poco. Porque sí, esto no es una opinión. Unos lo hacen bien y los que lo tienen en simples depósitos bancarios lo están haciendo mal. Y ahora sí pasemos a analizar los mercados, pero no sin antes ver cuál es el estado de los mercados hoy. Un Bitcoin plano corrigiendo levemente con un Ethereum que está subiendo prácticamente un 1%. Un SP500 que está subiendo más de un 0,6% en el día de hoy. Con un Nasdaq que lo está acompañando. Y prácticamente todos los mercados de valores al alza. Y hoy en vez de empezar por el SP500 vamos a empezar por el Nasdaq porque sí, compañeros, ayer rompió ya los máximos históricos y hoy estamos más arriba de lo que lo estábamos ayer. Llevamos ya 2 días consecutivos por encima del máximo anterior. Y una vez roto, podríamos pensar que ya no quedan resistencias por la parte alta y que, por tanto, podríamos ver movimientos muy explosivos hacia arriba. Pero eso, compañeros, está muy lejos de la realidad. Primero, por una razón. Sí hay resistencias, pero no las estás viendo. Y luego también hay una segunda razón. ¿Por qué está subiendo el Nasdaq y por qué está rompiendo máximos históricos en este momento? Primero demos respuesta a la primera pregunta y para ello nos tenemos que ir al Nasdaq Futuros. Si nos vamos al Nasdaq Futuros veremos que en este gráfico no hemos roto los máximos históricos. Más bien seguimos dentro de una pelea encarnizada, peleando con todos los máximos anteriores que comenté en el vídeo de análisis profundo que hicimos anteriormente. Así que en primera instancia, hasta que no superemos los máximos históricos del Nasdaq Futuros, para mí realmente no los habremos superado. Y por otro lado, aunque los superemos, deberíamos de dejar un margen por encima aproximadamente de un 2 o 3%, porque bien, al romper el máximo histórico podría tener una desviación y volver a entrar al rango anterior. Y por tanto tenemos que ser prudentes porque todavía quedan las resistencias del apartado de futuros y aunque logremos superarlas, tendríamos que evaluar si estamos ante una desviación o no y si vamos a corregir y volver a entrar al rango. Pero no te preocupes que para eso está Catalyst haciendo un análisis diario. Y exactamente lo mismo ocurre si nos vamos al SP500 que lo tenemos en el spot
a prácticamente nada hacer un nuevo máximo histórico, a un 0,38 de hacer un nuevo máximo histórico para el SP500. Pero si nos vamos al apartado de futuros, veremos como todavía estamos lejos de los máximos históricos de este gráfico. Es más, estamos a un 1,68% de los máximos históricos anteriores. Así que sí, en el SP500 también siguen existiendo esas resistencias ocultas y por supuesto, lo de la desviación también aplica para este índice. Lo que por ahora queda muy claro es que tiene el gráfico muchísima fuerza, que estamos acercándonos a los máximos históricos del spot y que estamos rompiendo la parte alta del collar de JP Morgan. Si se rompiera con suficiente fuerza, podría llegar a provocar incluso un short squeeze en el mismo. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra estos días. Lo que no podemos ignorar es la grandísima recuperación en V que ha tenido el SP500 y el Nasdaq, mientras todo el mundo decía que nos íbamos a ir a cero. Un buen ejemplo de lo que es generar capital y comprar cuando nadie quiere comprar para luego obtener un gran rendimiento es lo que ha ocurrido con Nvidia, que esto responde también a la segunda pregunta que nos hacíamos sobre el Nasdaq. Nvidia ayer rompió nuevos máximos históricos y hoy sigue al alza. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto ha subido Nvidia desde los mínimos de abril hasta el máximo actual? Y es un 81%. Un 81% de rentabilidad en apenas 3 meses, en una empresa top del SP500. Hay veces que la respuesta más sencilla es simplemente la correcta. Pero no te voy a mentir, yo personalmente no compré Nvidia en ese punto porque no las tenía todas con Nvidia. Sí que compré muchísimas empresas y todas, absolutamente todas, me están dando unos muy buenos retornos de ganancia. Y de todas estas, tan solo de una, he decidido tomar las primeras ventas parciales de un 20% de mis holdings a largo plazo. Te estoy hablando de Micron Technology. La compré en la caída del 7 de abril, buscando una zona promedio desde los 65-66 hasta la zona de los 63 aproximadamente. Lo que me dejó finalmente un precio promedio de 64,52. Y hoy, a inicios de esta sesión, he decidido tomar un 20% de rentabilidad y esa rentabilidad ha sido ni más ni menos que un 98%, 99% de rentabilidad. Es decir, un por 2 de toda mi inversión en tan solo 3 meses. Y no, compañeros, no en una altcoin, no en una cripto, ni en un meme, en una empresa AAA que aporta un valor real. Y sí, os estoy mirando a todos aquellos que tan solo invertís en cripto. Os estáis perdiendo un mundo muy grande ahí fuera. Igual que aquellos que tan solo invertís en el mercado tradicional. Os estáis perdiendo un mundo muy prometedor dentro de cripto. Y hablando de cripto, pasemos a Bitcoin porque está corrigiendo desde las zonas que habíamos comentado y estudiado en el anterior vídeo. Ya sabíamos que toda la zona que englobaba toda esta zona roja que tenemos aquí era peligrosa y que podía darnos correcciones. Por ahora y en el momento actual, si bajamos temporalidad, lo podemos ver muy claro. Tuvimos primeros indicios de corrección y le está actuando como una clara resistencia. Para mí, lo más importante para que nos demuestre muchísima fuerza es aguantar el nivel del 50% del rango, algo que por ahora hemos estado haciendo, pero pienso le va a ser difícil al corto plazo. Sin embargo, no creo que esta corrección tampoco sea tan grande. Si cogemos una trendline y unimos los dos máximos, veremos cómo podríamos estar viniendo simplemente a hacer un testeo a la rotura de esta pequeña tendencia bajista que se originó. Y desde las zonas del 50% del rango y desde esta trendline, buscar un nuevo impulso a absorber el 100% de la zona roja. Desde aquí podríamos volver a caer, pero eso sí, una vez logremos superar toda esta zona roja que tenemos puesta, nos iríamos directamente a la parte alta del rango, probablemente para romperla e ir a atacar al nivel de los 115.000 que comentábamos al inicio de este vídeo. Así que volatilidad y posibles correcciones al muy corto plazo, pero una vez las hayamos superado, nos iremos directamente a nuevos máximos históricos. Veamos lo que está ocurriendo con Ethereum porque sabíamos que tenía menos fuerza que Bitcoin. En primera instancia seguimos sin recuperar el 50% de este rango. Hemos visto como las medias que han ejercido de tan buena resistencia, ahora mismo tenemos una aquí, tenemos otra aquí y otra que está levemente más arriba. Dos de ellas confluyen a la perfección con la zona más alta en rojo que tenemos marcada. Y en la primera zona en rojo que teníamos marcada es de donde ya hemos visto correcciones bastante interesantes. Y si estuviste atento al vídeo de ayer, justamente te estaba comentando que íbamos a abrir un short de cobertura en la primera zona roja. Short de cobertura que ya nos ha dado muy buenos resultados, como estás viendo en pantalla ahora mismo.
Y es que no es suficiente tan solo con comprar las correcciones y hacerlo cuando nadie quiere. Y es que no es suficiente tan solo con holdear activos ganadores sólidos y fuertes. También es muy importante cubrirse y sacarle provecho a cada movimiento interesante que nos pueda dar un gráfico. De esta forma, poco a poco vamos aumentando nuestra capacidad, rotando, por ejemplo, las ganancias obtenidas en este short de Ethereum a nuestras carteras de medio y largo plazo. Y esto, por supuesto, es algo que inculcamos y mucho a nuestra comunidad de Catalyst, que, por supuesto, todos ellos tienen esta operación abierta. Sin embargo, Ethereum no creo que se vaya mucho más lejos, como muchísimo, a venir a testear esta zona que estuvimos aquí bastante tiempo, que comprende entre los 2.315 y la zona aproximadamente de los 2.240 aproximadamente. Eso como escenario más pesimista al corto plazo. El escenario menos pesimista sería simplemente aguantar el nivel de rotura o simplemente la parte del rango y no volver a perderlo. Si rebotáramos desde estos niveles, tendríamos que volver a estar muy pendientes, primero de todo, del 50% del rango, que repito, lo tenemos a día de hoy en los 2.545, y en toda la zona roja que va desde ese punto hasta los niveles de los 2.605. Zonas interesantes para, de nuevo, igual, abrir otro short de cobertura. Por ahora el que tenemos abierto ya lo tenemos en break-even, y no solo eso, sino que ya hemos tomado bastantes parciales materializando ese capital. Como veis, es igual de importante saber entrar, igual que lo hicimos en Micron, o bien con este corto en Ethereum, como también saber efectuar esas ganancias. Sigo muy atento al comportamiento del Total 3. Por ahora seguimos dentro de una zona bajista, aunque las medias nos han hecho de soporte junto con la parte baja del rango, teniendo una absorción muy interesante. Lo primero que quiero ver es la recuperación del 50% del rango, pero lo que lo cambiaría todo, absolutamente todo, y nos pondría de nuevo muy alcistas en las altcoins, sería superar este máximo anterior que tenemos aquí, que confluye también con la resistencia de la media de 200 sesiones. Así que estaremos siguiéndolo muy de cerca. Para aquellos interesados que queréis saber cómo va la ballena con información privilegiada, por ahora no ha hecho ningún cambio destacable. Y para cerrar os traigo el cuadrante que nos indica aquellas altcoins que podrían tener movimientos interesantes al alza al corto o medio plazo. Como siempre os recordaré que no significa que el 100% de las altcoins que estén aquí vayan a hacerlo. Lo que indica es que su probabilidad es mayor de lo normal. Lo interesante es que busques dentro de este cuadrante, investigues y llegues a aquellas que tengan una fuerza real. Lo interesante de este cuadrante es el que tenemos arriba a la derecha, y cuanto más arriba y a la derecha están, más interesantes son. Una de ellas, por supuesto, es AVE, que ha tenido un comportamiento genial y que para mí es una definición exacta de lo que es un altcoin fuerte. También tenemos a Pendle, que cumple exactamente con lo que estamos diciendo ahora. Pero tenemos muchísimas otras, como digo, cuanto más arriba y a la derecha, más interesantes son. Como siempre, os voy a dejar este cuadrante aquí unos segundos para que le hagáis una captura de pantalla y así, luego desde casa, más cómodamente, podáis investigarlo por vuestra propia cuenta. Básicamente este cuadrante tiene en cuenta muchos factores de ballenas, de volumen, delta, etcétera, para poder detectar esas altcoins que podrían tener movimientos interesantes. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Sé que llevo ciertos días sin hacerlo del comentario destacado para YouTube, y a partir de mañana volveremos con esa dinámica. El comentario más interesante o con más likes lo seleccionaré para comentarlo al final de los vídeos, y igual acompañarlo de una reflexión o responder la pregunta si es el caso. Un placer de nuevo estar en una sesión de mercado más con vosotros. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo habilidad. Nos vemos.